Venidos de Sion a cantar, a ayudar, con himnos de gloria al Rey exaltar. Quien viene a su vida. Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 4 de julio de 2021. El mensaje se llama Una bendición o una maldición. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Saludos a todos en el precioso nombre de Jesús. Vamos al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te damos las gracias por esta oportunidad, por todas las bendiciones que tenemos, Señor, por poder reunirnos juntos para adorarte, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Y pedimos nuevamente tu ayuda para hacerte fieles. Pedimos que nos concedas sabiduría, que abras nuestros corazones y mentes, que nos llenes de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12 para leer allí el libro de Romanos capítulo 12. Aprecio los pensamientos de los jóvenes y fue una verdadera bendición ver su gratitud y ver el aprecio que ellos tienen por sus padres y por su iglesia. Es una verdadera bendición ver eso. A veces no recordamos o pasamos por alto lo que nos llevó hasta aquí, ¿verdad? La gente celebra los días festivos, las cosas que están sucediendo. Aquí se celebra el 4 de julio, ¿verdad? El Día de la Independencia de los Estados Unidos. Y prácticamente casi todo país en el cual he estado, sin importar cuán comunista o socialista era, celebraba su Día de la Independencia y la gente patrióticamente apoya su independencia, ¿verdad? He estado en países comunistas que celebran su libertad y su independencia. Y puedes echar un vistazo alrededor y quizás te preguntes, bueno, ¿y por qué alguien celebra esto? Sí, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que celebren eso, verdad? Sin ni siquiera saber lo que realmente significa o cuál es su trasfondo o a qué equivale y de dónde se originó o de qué se trata. Sin embargo, apoyan y están agradecidos, ¿verdad? Y algo que quiero mencionar esta mañana, ¿verdad? Es la gratitud, ¿verdad? Y las bendiciones que llegan, por ejemplo, a la iglesia. Pero esas bendiciones no solo suceden por celebrarlo, ¿verdad? Aunque sí estamos agradecidos, pero esas bendiciones suceden y hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un trabajo
para mantener esas cosas. A lo que me refiero es, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se celebra la libertad hoy, ¿verdad? Pero hoy se vive, muchos años después, hoy en día, ¿verdad? Se vive de una manera que ya no concuerda con lo que con los valores de esos que pelearon la independencia, ¿verdad? De hecho, los que pelearon en la independencia ahora estarían peleando contra los que ahora están celebrando la independencia, ¿verdad? Como lo que dijo Jesús, de que los fariseos adornaban los sepulcros de los profetas, ¿verdad? Pero aún así estaban matando al mero profeta que estaba frente a ellos, que era Jesús. En otras palabras, no es suficiente poder observar y estar agradecidos con lo que tenemos, sino que hay que mirar el fruto y ver el trabajo que tiene que hacerse para conservar esa libertad, ¿no? Por ejemplo, hablando de la independencia, pero hablando del terreno espiritual, ¿sí? En lo espiritual también hay que luchar para conservar lo que tenemos y para seguir avanzando, ¿sí? No solamente en lo político, ¿verdad? Sino también en lo religioso y en lo espiritual, que es lo que aquí nos estamos enfocando, ¿verdad? El Señor vino para hacernos libres. Y hay que trabajar, hay que luchar para mantener la libertad y para avanzar. Tal vez no todos tenemos las mismas batallas que pelear, pero todos tenemos batallas. Y todos tenemos un papel, ¿verdad? Y tal vez sea una batalla muy diferente, la tuya de la mía o de la de otra persona, ¿verdad? Completamente diferente, pero todos tenemos nuestras batallas, nuestras luchas. Son diferentes de las que tuvieron seguramente tus padres. Y por eso quiero animarnos a ser fieles en sostener las cosas que hemos heredado, ¿verdad? Porque no se obtuvieron de manera barata, ¿verdad? Ustedes las heredaron, pero mucha gente tuvo que sufrir, ¿verdad? Ustedes como jóvenes, como niños, sus padres tuvieron que sufrir el ser rechazados por sus propios padres muchas veces, con tal de hacer lo correcto, lo que ellos creían que agradaba a Dios. Entonces recuerden eso, jóvenes, y estén agradecidos por ello. Hay muchas bendiciones que hemos recibido, pero con toda bendición viene una gran responsabilidad. Y con esos pensamientos vamos a Romanos 12. Dice así: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. En esta versión dice que es su adoración, su servicio de adoración racional. En otras palabras, la manera de adorar o de servir a Dios principalmente es presentar, o sea, consagrar, o sea, entregar nuestro cuerpo a Él como un sacrificio vivo, santo, que le agrada, ¿verdad? Verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice aquí, la medida de fe que Dios repartió. Dios nos dio muchas bendiciones, como hablaba al principio, esta medida de fe. Dios reparte, Dios da regalos, Dios da dones
Y tu batalla, por eso va a ser diferente, como dije a un principio, ¿verdad? Esta batalla para todos va a estar siempre en el corazón y en la mente, ¿verdad? Cuando eres joven, piensas que la vida simplemente pasa y que te estás perdiendo de muchas cosas si no vas junto con la multitud o junto con las cosas, ¿verdad? Sientes que tienes que estar involucrado en lo mismo que todos están involucrados. Pero aquí la Biblia dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. No tienes que apresurarte, no tienes que tomar decisiones apresuradas y dar un salto en las cosas en las que todos están involucrados, ¿verdad? Había un canto que decía, el pecado te llevará más lejos de lo que quieres llegar, te mantendrá más tiempo del que te quieres quedar y te costará más de lo que quieres pagar. ¿Sí? Hay cosas y hay decisiones en nuestras vidas que estamos tomando en estos momentos y que nos van a llevar por un camino por el cual nunca soñamos, ¿verdad? Si es una mala decisión, te van a llevar por un camino que no querías, que te va a hacer sufrir. Pero por otro lado, si es una buena decisión, te va a llevar por un camino que va a ser una bendición, quizás por el resto de tu vida, quizás también para tus hijos y para los hijos de tus hijos, si es que tomas esa decisión correcta. Los jóvenes se enfrentan con muchas decisiones, ¿verdad? Y jóvenes, hay caminos que los van a enviar hacia abajo, que dirás en algún momento, ojalá que nunca hubiera transitado por aquí. Y tienes la libertad, el libre albedrío de experimentar y de probar un poquito. A ver, voy a hacer esto, a ver si es por acá. Ok, pienso que puedo saltarme por aquí o brincarme las trancas por acá. El problema es que cuando abres una puerta, adivina quién está del otro lado. Muchas veces es Satanás el que está del otro lado. Y una vez que has abierto la puerta, ya no la puedes cerrar. De hecho, ya no se cierra. Ya no se cierra por sí sola. Solo por la gracia de Dios, en su misericordia y con el poder de Dios, a veces, y solo a veces, puedes salirte y volver a cerrar la puerta. Pero ni siquiera es tan probable. La gran mayoría que abre la puerta y se encuentra a Satanás del otro lado, ya no regresa, ¿verdad? En el Antiguo Testamento leemos de cómo Dios mandó apedrear a la gente, ¿verdad? A la gente desobediente. Pero ¿sabes qué? No es porque Dios sea malo, es porque muchas veces esos pecados con los que habían desobedecido eran puertas que ellos habían abierto, que ya no se podían cerrar. Y entonces, para preservar la santidad y la justicia y la salud incluso, y la semilla del Mesías en Israel, había que cortar de tajo con esas cosas. El día de hoy hay una mejor respuesta que apedrear, ¿verdad? Jesús es la respuesta. Él es el que puede sacarnos de esas puertas de esclavitud y hacernos libres. A un gran precio. Pero Él, ¿verdad? Pone puertas y pone caminos delante de ti, ¿verdad? Incluso Jesús mismo y muchos otros hombres antes de ti tuvieron que cerrar puertas y abrir otras que eran las correctas y andar por caminos y sufrir mucho para que tú ya ni te preocupes por esas, ¿verdad? Tus padres te han protegido, te han puesto como un escudo, ¿verdad? Pero todavía hay otras tentaciones, ya sea esas mismas u otras. Todavía hay oportunidades y todavía hay decisiones. Todavía hay puertas que tú, niño o joven, tienes que abrir o cerrar. Y hay caminos que tienes que tomar o rechazar. Y el ánimo es a escoger ese camino que sea una bendición, ¿verdad? Ahora,
quizás te pierdas un poco de la excitación o de la diversión o del glamour, porque Satanás pinta cuadros hermosos en unas puertas que en realidad te llevan a cosas horribles. Pero si logras mirar más allá, ¿verdad? Si logras dar la vuelta, porque alcanzas a ver el fruto que viene más adelante, ¿verdad? El fruto que viene como resultado de abrir esa puerta, entonces eso resultará en bendición. Y de la misma manera, el abrir esas puertas que Satanás te pone, va a estar en tu vida esa calamidad. Incluso antes de que tengas tiempo de preguntarte o de pensar, va a estar allí la calamidad terrible por las malas decisiones que habrás tomado. ¿Verdad? Algunas personas dicen, como que a mí no me va a pasar, ¿verdad? Y quieren forzar sus decisiones, ¿verdad? Algunos piensan, bueno, ya estoy envejeciendo, no me he casado, y dan el primer brinco que encuentran, ¿verdad? En vez de simplemente ser pacientes y aprender a esperar, ¿verdad? Pero queremos mirar algo excitante, queremos algo emocionante, queremos algo diferente, ¿verdad? En vez de simplemente ser pacientes y esperar. Si Dios quiere que te cases, Él ya tiene a alguien preparado o preparada para ti. Va a haber 1000 puertas rogándote que las abras. Pero no tienes que andar buscando por el mundo para ver a quién Dios quiere. Dios, a su tiempo y a su manera, lo pondrá en tu camino. Solo sé paciente. En cambio, si persigues al mundo, si andas buscando, a ver, ora por acá, ¿qué tal esto? ¿Qué tal aquel? ¿Qué tal aquella? Estás abriendo puertas. Y quizás son puertas que muy probablemente te van a causar mucho dolor. Por eso hay que ser pacientes. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto no solo agrada a Dios, sino que te ayudará a evitar mucho sufrimiento, mucho dolor y mucho del precio que tus padres y otros ya tuvieron que pagar por ti. Así que sé paciente, Dios proveerá un camino y abrirá una puerta. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su servicio de adoración espiritual. Una cosa que les animo a todos a hacer es a mirar los frutos y las frutas. A veces estamos en circunstancias o situaciones, pero observemos el fruto que viene después, ¿verdad? Mira una fruta y pregúntate, ¿de dónde vino esta fruta? ¿Cómo se produjo? ¿De dónde salió? ¿Verdad? Si tú plantas una semilla de maíz y la riegas y la cuidas y la abonas, obtienes maíz. Si tú plantas, en cambio, una mala hierba, no necesitas ni regarla, ni abonarla, ni cuidarla. Simplemente crece. Y así es en la vida espiritual y en todas las esferas de la vida. Mira las cosas. Mira a los hermanos mayores, las cosas que han atravesado. Aprende de sus ejemplos. Aprende de ellos. ¿Saben? Todos tenemos el mismo fundamento y todos tenemos la misma oportunidad de avanzar incluso más, ¿verdad? Y ser mejores que los que nos enseñaron. Porque ahí está el fundamento, ahí tienes los ejemplos y ahí tienes las oportunidades. Solo te toca edificar sobre ello.
¿verdad? Por eso hablo tanto del perdón y es una bendición, ¿verdad? Poder ser libres de algunas de las cosas en las que estuvimos involucrados, ¿verdad? Y yo no tuve mucha guianza cuando era joven. Y recuerdo cómo fui perdonado y cómo fui hecho libre. Y es una bendición conocer el perdón, conocer la paz, conocer el amor, conocer la gracia y conocer el descanso. Pero aún así, las cicatrices de esas malas decisiones muchas veces se quedan con nosotros. Hay cicatrices. Quizás las puertas, por la gracia de Dios, ya están cerradas. Quizás alcanzamos el perdón por haber abierto esas puertas. Pero todavía hay cicatrices. Cicatrices que llevaremos por el resto de nuestra vida. Todavía hay dolor a veces. Todavía hay alguna consecuencia que podría no estar allí si es que hubiéramos tomado una mejor decisión. Y tú tienes la bendición y la oportunidad y la libertad de poder edificar sobre un ambiente libre de estas cosas. Pero tienes que recordar estos principios básicos. Jóvenes, aprecio su apreciación por la hermandad, por la iglesia y por las cosas que Dios les ha dado. Solo les animo a mantener, a conservar, a seguir y aún a avanzar más que nosotros. Vamos a seguir leyendo aquí, versículo 4 de Romanos 12 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, todos tenemos nuestro lugar y nuestro papel. Hay gente que fueron pioneros y hay gente que son beneficiarios o receptores de esas bendiciones que los pioneros forjaron y que ya les allanaron el camino. Pero todos estamos en el mismo cuerpo. No todos vamos a hacer exactamente lo mismo. No todos vamos a lucir o a pensar exactamente igual, pero cada uno tiene su lugar. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Que el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de fe. Todos tenemos un papel y un lugar distinto. A veces pienso en esto, ¿verdad? Pensamos en los dones y en las personas que tienen dones y pensamos, ¡ah, qué bendición! Pero a veces hay un dicho por allí, ¿verdad? Que dice, no recuerdo exactamente cómo, ¿verdad? Pero recuerdo que había una historia de alguien, ¿verdad? Que era muy habilidoso para algo y la gente lo admiraba por lo que hacía. Pero luego él decía, bueno, es una bendición y también es una maldición. Es una bendición y una maldición. Suena chistoso y contradictorio, pero en realidad tiene bastante de cierto. De hecho, se ha observado que así es. Por ejemplo,
Pensemos en este primer don que menciona, el de profecía. Miramos a los profetas en el Antiguo Testamento y un profeta, ¿verdad? En esas épocas nunca fue exaltado como un héroe. Muy al contrario, era rechazado, encarcelado y todo. Ahora que ya estamos en el presente y miramos hacia el pasado, los ponemos en un pedestal y decimos, oh, ese profeta de Dios, ¿verdad? De eso estaba diciendo Jesús cuando al principio dije, ¿verdad? Que le acusa a los fariseos de que adornaban los sepulcros de los profetas, les construyen monumentos, pero ellos mismos hubieran matado a los profetas que les eran enviados y de hecho mataron a Jesús. Porque eso es lo que sucede. ¿Sí? Mirando, por ejemplo, en los dones espirituales, pensamos, ¿verdad? Que una persona que tenga algún don, pues debería ser admirado, debería ser exaltado, deberíamos todos imitarlo. Pero la persona que de verdad tiene un don, sabe o ha probado, ha saboreado la maldición que es tener ese don. ¿Sí? Al punto de que a veces el que tiene el don, a veces dice, muchas veces no dice, qué bendecido soy por tener este don. No, la mayoría de las veces tu don parece más una maldición que una bendición, ¿verdad? Dice aquí que se use conforme a la medida de la fe. Dice, el del servicio, en servir. Saben, tenemos gente que tiene el don de servir y de ayudar. Y es un don. Hay gente que puede coordinar cosas y es un don. Pero muchas veces el que ayuda, cuando está tratando de ayudar, ¿verdad? La tendencia para algunos, así como al profeta, ¿verdad? Lo malveían. A veces para el que está tratando de ayudar, algunos toman mal también al que quiere ayudar y dicen, es un metiche. Siempre mete la nariz donde no lo llaman, donde no pertenece. Y lo único que ese hermano está haciendo es que está ofreciendo su ayuda. Está ofreciendo su ayuda porque tiene el don de servir, ¿verdad? Pero quizás los otros dicen, no, aquí no es bienvenido, ¿verdad? Es un don, poder ayudar, poder servir. Pero hay una parte negativa siempre. A veces, ¿verdad? De tal forma que el don pareciera llegar a ser una maldición para el que tiene el don, ¿verdad? A veces, si tienes el don de servir, va a haber mucha demanda de tus servicios. El hecho de que seas capaz de hacer muchas cosas y de que seas tan amable como para ofrecer tu ayuda, va a hacer que no te vas a ver que no te vas a dar abasto, ¿verdad? Y a cada rato vas a tener que estar recordando el versículo de no os canséis de hacer el bien. A veces nos cansamos, hermanos. La gente llama, pide consejo, quiere que haga esto, quiere que haga aquello, pide que haga esto, que les aconsejen esto, que les diga esto. Pero es un don y es para servir, es para edificar. Hay que recibirlo con gracia todo.
de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. ¿Saben? A veces uno enseña a la gente y no escuchan. Y les enseñas y no entienden. Y llegas al punto en el que dices, bueno, ¿qué caso tiene enseñar? Nadie entiende, nadie escucha, nadie obedece. Estoy cansado. ¿Sí? Si analizamos cada uno de estos dones, tiene una parte, entre comillas, negativa, o sí, podríamos decir negativa. Esa parte negativa se llama trabajo y esfuerzo y cansarse de que aparentemente las cosas no funcionan. He notado esto, ¿verdad? He notado muchas veces todo esto. He notado incluso en los trabajos que el mejor trabajador a veces es el que más se queja. ¿Por qué? Porque él es el que hace mejor las cosas y el que da todo. Y como ve que los demás dan menos y no hacen las cosas también como él, se queja. Entonces, hermanos, tomemos esto y aprendamos que no tenemos que hacer eso. Podemos tomar nuestro don y que sea una bendición, tanto para nosotros como para los demás, en vez de que sea una maldición. Enfocarnos no en lo negativo, sino en lo positivo. O en el que exhorta, dice el siguiente, en la exhortación. Nuevamente puedes exhortar o predicar, y la gran mayoría de la gente no escucha. Incluso a llegar al punto de que mejor no quieres ya decir nada, porque nadie hace caso. ¿Verdad? Hemos hablado de cómo hermanos, ¿verdad?, ven algún problema o algo y tratan de coordinar las cosas. Pero cuando empiezas a hacer esto, cuando empiezas a exhortar, a enseñar, a servir, a profetizar, hay más probabilidades de que salgas lastimado que otra cosa. Cada vez que he intentado hacer esto, ¿verdad?, de alguna manera uno sale lastimado. Pero es parte de hacer el trabajo juntos. O el que reparte con liberalidad. Hay gente que reparte, hay gente que ofrenda, que da libremente. El problema siempre es como el trabajador que digo, ¿verdad? Es que yo doy más, porque ellos no dan, ¿verdad? Como con cualquier otro don. Y empiezas a mirar, bueno, ellos no dan tanto como yo. ¿Soy el único que da? ¿O soy el único que da tanto? O cada vez que hay una necesidad me lo mencionan a mí, como que si yo fuera el único indicado para dar. Por eso dice aquí el apóstol, reparte con liberalidad. No permitas que tu don se convierta en una maldición. No importa si los demás dan o no, tú haz tu parte. No importa si los demás lo notan o no. Eso no es lo importante, ni es la responsabilidad, ni es la cualificación para el don. Tu papel solo es cumplir tu don, cumplir tu papel, sin importar las consecuencias. Saben, hablando de la cruz, ¿verdad? La cruz no es algo que tienes que hacer. La cruz es la consecuencia de hacer lo que Jesús te pide. O sea, la cruz no es lo que Jesús te pide, eso es una bendición. La cruz es la consecuencia. Fíjate, Jesús, ¿por qué fue a la cruz? Fue la consecuencia de haber amado a la humanidad y quererla redimir.
En otras palabras, él salió a hacer la voluntad de Dios y vino a una cruz. Entonces, cuando tu don se acompaña de una pequeña o gran cruz, de que tú mismo sufres, o de que la gente te mira mal, o de que la gente no te apoya, tal como al profeta, en vez de apoyarte te rechazan, casi te quieren encarcelar. Todos estos dones son de la misma manera, el mundo no los reconoce. Los dones de Dios son menospreciados y odiados por el mundo, y a veces aún por la iglesia o por la iglesia nominal. El que preside con solicitud, el que preside, o sea, el que dirige, ¿verdad? El líder, ¿verdad? Nuevamente, el líder se pone en un lugar susceptible, vulnerable, ¿verdad? Pero aún así dice que lo haga con solicitud, que lo haga con diligencia, porque al final de cuentas no lo tiene que hacer para recibir algún reconocimiento. ¿Saben? Un líder es como un mosquitero, pues ahí se van a parar los moscos, ¿verdad? La próxima vez que quieras ser un líder, piensa en esto. El último que menciona dice, el que hace misericordia con alegría. De hecho, la única manera de tratar con todos estos lados negativos de todos los dones es enfrentarlo con alegría. El que hace misericordia, ¿quién es el que hace misericordia? Bueno, es el que de alguna manera los demás se aprovechan de él. Pero aún así, él vence, tiene compasión, perdona y está alegre. Ahí hay una manera de vencer la maldición de tu don. Una manera muy sencilla. La alegría. Encontrar una manera de vencer estas cosas en vez de que sean una carga. Termina diciendo, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y justo aquí inserta este comentario el apóstol, ¿verdad? Fíjense, qué interesante, cuando uno lee el versículo aislado, aborreced lo malo. O sea, me tengo que alejar del pecado y de las cosas malas y hacer el bien, ¿verdad? Nada más. No, o sea, sí, pero está en el contexto de los dones. Entonces, ¿de qué está hablando? Aborrecer lo malo quiere decir, en esos dones hay cosas buenas en ellos. Agárrense de lo bueno. Sigan eso bueno en los dones y desechen la parte mala. Desechen la parte negativa en los dones de los demás o en tu propio don y enfócate en seguir lo bueno. O sea, aborrece el lado malo de esos dones y sigue y agárrate de lo bueno de esos dones. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y sigue hablando el apóstol. Es una bendición este pasaje, pero aquí está tu batalla, aquí está tu papel, aquí está tu tarea. Estudia, medita y practica
estos versículos, especialmente los últimos que leí. Esa es la bandera que Dios te llamó a sostener. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.